Buen día. Aquí el grupo número 2 con el laboratorio número 6. Yo explicaré la pregunta número 1. Mi nombre es Stephanie Graciela Chantas Ajmoló, con número de carnet 2021-08359. En la primera pregunta se nos pide que se dibuje el sistema eléctrico de conducción cardíaca y que se señale la velocidad a la que se conduce cada estructura anatómica del corazón. Como se puede observar, el dibujo del corazón, y se nos pide señalar el sistema eléctrico cardíaco. Aquí se pueden observar todas las velocidades que se presentan en la estructura anatómica. Como se puede ver, las estructuras, como se puede ver, las vías transmiten las señales de las cavidades superiores hacia las inferiores, lo que hace que el músculo cardíaco se contraiga. Gracias. Muy bien, mi nombre es Fernando Antonio Rosales Paz, con carnet 2019-00464. Y la pregunta número 2 dice: elabore un cuadro sinóptico enumerando las ondas, complejos, intervalos y segmentos del ECG y su valor normal. Pues bueno, en este caso el cuadro tiene la onda P, la onda Q y la onda T, el intervalo PR, el intervalo QT, el complejo QRS y el segmento ST. Con la onda P, sus valores normales, pues su amplitud es mayor a 0.25 milivoltios y su duración normal es mayor a 0.12 segundos. El intervalo PR es isoeléctrico, quiere decir de que es una línea basal que dura hasta el siguiente latido, y su duración normal es de 0.12 segundos a 0.20 segundos. La onda Q es mayor al 25% de R, que tenemos una gráfica abajo del cuadro, y su duración normal es mayor a 0.04 segundos. El complejo QRS es variable, quiere decir que está determinado por la raza, edad y sexo del paciente, mayor a 0.12 segundos. El segmento ST es isoeléctrico. En hombres es mayor a 0.2 milivoltios en vector 2 y vector 3, y en mujeres es mayor a 0.15 milivoltios en vector 2 y vector 3. Su duración normal es 0.12 segundos a 0.20 segundos. El intervalo QT, pues en este caso no aplica su amplitud, y su duración normal es mayor a 0.45 segundos. Con la onda T es menor al QRS, o sea, los valores de la amplitud normal menor al QRS, y su duración normal es menor a 0.10 segundos. Mi nombre es Carol María Fuentes González, con el número de carnet 2021-00364, y en la pregunta número 3 nos indica llenar el siguiente cuadro. La onda P representa la activación o despolarización auricular. Su parte inicial corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y su parte final a la despolarización de la aurícula izquierda. Su altura normal es de 2.5 milímetros y su duración es menos de 0.10 segundos. La importancia clínica es que en un paro sinusal, en el electrocardiograma se manifiesta por la ausencia de las ondas P. El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo atrioventricular. Su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos. Un acortamiento de este es una conducción atrioventricular acelerada en los síndromes de preexcitación, y un alargamiento representa un bloqueo atrioventricular de primer grado, es decir, una conducción atrioventricular enlentecida. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su valor normal es de 340 milisegundos a 440 milisegundos. Su importancia clínica es que en la taquicardia polimorfa presenta complejo QRS ancho de amplitud y dirección del eje variable, siguiendo un patrón helicoidal. Se asocia a síndromes con QT largo, tanto congénitos como adquiridos por alteraciones electrolíticas, fármacos, entre otros. El complejo QRS es un complejo de ondas que representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q es negativa, la primera onda del complejo. La onda R es la primera positiva y la onda S también es negativa. El intervalo o el valor normal
es que este oscila entre 0.6 a 0.10 segundos. La importancia clínica es que en un bloqueo atrioventricular de segundo grado, los intervalos PR son constantes, pero ocasionalmente se produce un agotamiento de la capacidad de conducción del nodo atrioventricular, fallando el complejo QRS. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Es de menor amplitud que el complejo QRS. Su amplitud máxima es menor de 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Su duración oscila entre 0.12 a 0.20 segundos. La importancia clínica es que las ondas T invertidas se han asociado con eventos de cardiopatía isquémica, mortalidad cardiovascular, y una onda T invertida es un hallazgo normal en adultos en las derivaciones 3, AVR, AVL y V1. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta en plateo de los miocitos ventriculares. El intervalo valor o normal, su duración es de aproximadamente 0.12 a 0.20 segundos. Y la importancia clínica es que las alteraciones del segmento ST son de gran importancia para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Mi nombre es César Gabriel González Castillo, carnet 2019-00-562. Y pues la pregunta 4 nos dice elaborar un diagrama especificando qué es el triángulo de Einthoven, cuáles son las derivaciones del electrocardiograma y cómo se clasifican. Pues el diagrama que muestra el triángulo de Einthoven es un diagrama que nos muestra los dos brazos y pierna izquierda formando vértices en un triángulo que rodea el corazón. ¿Cuáles son las derivaciones? Pues se encuentran las derivaciones bipolares estándar, derivaciones amplificadas del plano frontal y derivaciones del plano horizontal. Y estos se clasifican en, si son de derivaciones bipolares estándar, derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Si son derivaciones amplificadas del plano frontal en ABR, ABL y ABF. Y si son derivaciones del plano horizontal, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Mi nombre es Lilian Raquel Simón Aguilar y me identifico como número carnet 2021-08264. La pregunta nos dice cuáles son los criterios de ritmo sinusal y para qué sirven. Es el ritmo cardíaco normal y se caracteriza por ser rítmico. Los criterios son los siguientes: se basan en que el paciente tenga un ritmo constante. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Cada onda P debe ir seguida de un QRS. La onda P debe ser positiva en DII y negativa en AVR. El intervalo RR y PR deben ser constantes. El intervalo PR debe estar entre el rango de 0.12 a 0.20 segundos. Estos criterios mencionados tienen la finalidad de identificar el ritmo normal en el paciente, o ya sea identificar cuando se presenta una anomalía o alteración. Estos criterios apoyan en la realización de un diagnóstico adecuado y acertado. Mi nombre es Jonathan Gamaliel López Agustín, mi número de carnet es 2021-0357-4 y me corresponde contestar la pregunta número 6, que nos pide qué es el eje eléctrico del corazón, cuál es su valor y cómo se calcula. Entonces tenemos que el eje eléctrico del corazón es el vector de las fuerzas eléctricas que intervienen en la despolarización y contribuyen así en una mayor medida en cualquier otro vector de despolarización, ya que cuenta con una magnitud mayor a la de los demás vectores. Entonces tenemos que el eje cardíaco se puede también determinar por la resultante de todas las fuerzas de despolarización, así como también es posible determinar el eje auricular. El valor normal del eje eléctrico en un adulto joven es de menos 30 grados a más 20 grados. Y aquí podemos observar los métodos para los diferentes cálculos del eje cardíaco. Mi nombre es Jacqueline Rosemary Chile Vázquez con carnet 2021-04596 y continuando con la pregunta número 7 dice, ¿es el eje eléctrico un criterio de ritmo sinusual? Bueno, debido a que el eje eléctrico del corazón representa principalmente la suma vectorial de despolarización ventricular, es decir, la mayor magnitud que se dirige al ventrículo izquierdo, haciendo una mención a la despolarización ventricular del complejo QRS, no se considera un criterio de ritmo sinusal a causa de que este se identifica en el paciente al distinguir con claridad la onda P, una onda pequeña de bajo voltaje en el registro de
del electrocardiograma, la cual aparece antes del complejo QRS. Y con mis compañeras vamos a explicar la pregunta 8, que dice: de cada trazo, 6 trazos electrocardiográficos, obtenga la siguiente información y use papel milimetrado con lapicero negro. Trate de no utilizar ninguna ayuda más que su mente, pues el hospital no contará con muchas veces con el equipo para evaluar y dar la lectura de los electrocardiogramas. Mi nombre es Ashley Michelle Estrada Chajón, carnet 2016-00903. Bien, en la pregunta número 8 veremos los 6 electrocardiogramas y el tipo de ritmo de cada uno de ellos. Entonces, empezando por el electrocardiograma número 1, el tipo de ritmo que este presenta es un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir un ritmo sinusal normal? Pues el ritmo cardíaco normal es determinado por el nódulo sinusal, que podríamos definirlo como el marcapasos que tiene el ser humano y que determina en condiciones normales la frecuencia cardíaca que tenemos. Por lo tanto, el ritmo sinusal es el ritmo cardíaco normal y se caracteriza por ser rítmico y en reposo debe de ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces vemos que este ritmo pues es normal, aquí lo tenemos, es un ritmo sinusal normal. Mi nombre es Kevin Paolo Ureña Sajú, con carnet 2021-08218. Para empezar, voy a explicar la pregunta 2, que es identificar la frecuencia utilizando la regla del 300, 1500 y la regla del 6. Para hacerlo un poco más práctico, vamos a explicar el primer electrocardiograma. Como podemos ver en el electrocardiograma, entre las ondas QRS se marcaron para la regla de 300, que es en cada línea roja hasta llegar al siguiente. Entonces, marcamos primero el 300, luego el 150 y por último el 100. Luego contamos los cuadritos pequeños que hay hasta llegar a la onda QRS y luego realizamos los cálculos. Para realizar los cálculos, dividimos el 300 entre las líneas rojas y los cuadritos que quedaron, los cuadritos pequeños que hay hasta llegar a la próxima onda QRS. En este caso, cada cuadrito cuenta como 0.2. Entonces, tenemos 300 dividido 2.8. Esto nos da como resultado 107.14. Eso es para la regla del 300. Luego, para la regla de 1500, contamos los cuadritos pequeños que hay entre las dos ondas. En este caso tenemos 13 cuadritos que podemos ver entre las dos ondas que se marcaron y el resultado es que nuestra frecuencia es de 107.14, al igual que con la regla de 300. Para la regla de los 6 segundos, tenemos que contar cuántos latidos hay en 6 segundos. Y luego lo multiplicamos por 10 porque lo queremos saber por minuto. Entonces contamos que hay 11 latidos en la primera línea, entonces serían por 10 para poder tenerlo por minuto y encontramos que es la frecuencia es de 110. Mi nombre es Juan Eduardo López Benito, carnet 2019-02925. Siguiendo con la pregunta 8, inciso C, nos indica: calcule el eje eléctrico utilizando las derivaciones D1 y AVF. En este caso, observamos en la gráfica del electrocardiograma número 1 y comenzamos a contar en las ondas QRS, representando que cada cuadrito es 1 milímetro. En este caso, en la onda R nos dio un total de 12 cuadritos, representando 12 milímetros. En el lado positivo, en este caso de la onda S, nos dio 2 milímetros. A esto nosotros lo restamos, que nos da un total de 10 milímetros en la derivación de 1. De igual manera lo hacemos en la derivación AVF, en la que en el electrocardiograma, en este caso contamos los cuadritos del lado positivo, que son 1, 2, 3, 4, y como nos damos cuenta en el lado negativo no hay nada. Entonces en este caso solo colocamos los 4 milímetros, que nos da un total de 4 milímetros.
Ahora para graficarlo tenemos que utilizar una hoja milimetrada y colocar este esquema en la hoja, como se dan cuenta aquí. Y comenzamos a contar con los datos, con los resultados que nos dieron. En este caso D1 nos dio 10 milímetros positivos. Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 4 milímetros en las derivaciones AVF, que nos dio 1, 2, 3, 4. Y nos representa 45 grados. Buscándolo en la tabla, esto es un eje normal. Entonces, como respuesta final, el eje cardíaco es normal a 45 grados. Buen día, mi nombre es Sarita Abigail Parasencio de Carnet 2020-04270 y presentaré el intervalo PR. Como sabemos, normalmente este intervalo puede medir de 0.12 a 0.20 segundos y representa el tiempo de conducción desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. También incluye el retraso del impulso antes de que penetre a los ventrículos. Podemos calcularlo al contar los cuadritos, estos cuadritos pequeños, y que mide el intervalo. Como sabemos, cada cuadrito de estos equivale a 0.04 segundos y pues multiplicamos el número de cuadritos con este número. Por ejemplo, acá aproximadamente existen 4 cuadritos. Entonces, hacemos la multiplicación por 0.04 y nos da un total de 0.16 segundos. Bueno, mi nombre es Luciana Isabel Hernández Yat, con número de carnet 2018-00348. Y voy a explicar el complejo QRS, pues este representa la despolarización ventricular. El valor normal del voltaje puede ser de 1 a 1.5 milivoltios. Sin embargo, puede llegar hasta 3 a 4 milivoltios si se coloca un electrodo sobre los ventrículos y el otro en otra parte del cuerpo. Para calcularlo, pues se cuentan los cuadritos desde el punto más alto de la onda R hasta el punto más bajo de la onda S. En cuanto al tiempo, el valor normal oscila entre los 0.08 segundos y 0.12 segundos, es decir, de 2 a 3 cuadritos. Bueno, en este ejemplo nos pedía calcular el complejo QRS, entonces el tiempo es de 0.12 segundos y el voltaje de 1.4 milivoltios. Mi nombre es Daniela Jacinto, me represento con el carnet número 2021-07-787. Yo les voy a hablar sobre el eje número 1, que me correspondió el inciso F, donde dice calcule y señale el intervalo QT, que acá lo que hicimos es colocar los datos siguientes, que es de 0.04 por 9 mililitros, que acá nos dio un total de 0.36 segundos. Buen día, mi nombre es Dulce Alexandra Gómez Díaz, con el carnet 2019-0056, y les voy a explicar el segmento inciso G, que nos dice que señalemos el segmento ST en cada trazo. Acá podemos observar la línea punteada negra, el segmento ST, que es el espacio o la línea horizontal que se encuentra terminando lo que es el complejo QRS y empezando la onda T. Para finalizar, nos piden interpretar el EKG para saber si es normal o si se encuentra alguna anormalidad. Y en este caso, pues es un EKG anormal, ya que, como había mencionado, su frecuencia es de 107 latidos por minuto. Entonces, arriba de 100 latidos por minuto se conoce como una taquicardia.